Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en griego. Dramaturgia colombiana. Parte 1. En el capítulo de hoy vamos a hablar en general sobre la dramaturgia colombiana y específicamente sobre dos obras que leímos para este capítulo. Las dos obras son La agonía del difunto de Esteban Navajas y Algún día nos iremos de Piedad Bonet. La historia de la dramaturgia colombiana se remonta a 1950. Para 1957 se creó el primer festival de teatro en Bogotá con la participación de numerosos países extranjeros y algunos pocos verdaderos fanáticos del teatro. Sin embargo, la situación del teatro en Colombia era muy precaria. No contábamos con teatros permanentes, por ejemplo, cuando muchos países latinoamericanos ya poseían varios. Esto nos puso un poco en desventaja. Sin embargo, quiero rescatar unas palabras que leí, dichas por Pedro Gómez Valderrama durante el marco del segundo Festival de Teatro en Bogotá, en 1958. Él dijo: "Creemos que está formándose un verdadero teatro colombiano. Cuando un país empieza a tener teatro, está entrando en una etapa nueva e importante de su evolución cultural. Está cambiando el tono de su vida". Creo que esta frase es muy interesante y me gustaría volver ya hacia el final de la conversación del día de hoy para mirar el efecto del teatro en una sociedad pues como la colombiana. Ahora bien, esta conciencia del teatro que están haciendo tomó una vertiente que creo que la toman muchas de las artes, si no es que todas, o la mayoría de los géneros literarios, de representar la realidad colombiana en cada una de las obras. Colombia ha sabido muy bien imprimir su historia en la pintura, en las novelas y también en las obras de teatro. Y es por eso que es muy interesante observar algunas de nuestras opiniones, algunos de los temas que nosotros vemos en estas dos obras: La agonía del difunto, que se publicó en 1977, y Algún día nos iremos, del 2013. Esta primera obra de teatro que leímos de Esteban Navajas me pareció de forma personal genial. Yo creo que antes de esto no había leído tanto teatro y en sí mismo no había leído dramaturgia colombiana con juicio, como viendo todas estas características que vale la pena resaltar, todos estos temas, todas estas cosas, herramientas o elementos de forma que se ven en la dramaturgia colombiana y que me parece que nunca antes me había percatado, porque si bien he visto teatro en escena, no me había puesto a leer con lupa lo que estábamos viendo. Una de las cosas que más me gustó fue darme cuenta de algunas herramientas o algunos elementos generales que no solamente se ven, o que yo siento que no solamente se ven en la dramaturgia colombiana, sino que nos dejan ver esbozos sobre lo que hace el teatro o el papel de la dramaturgia como género de la literatura. Entonces, una de las cosas es la habilidad de describirnos todo alrededor, que sale más a la luz cuando se trata de un relato con el propósito de ser representado en un escenario. Entonces vemos la calidad y el mérito que tiene hacer acotaciones, y que en esta primera obra no voy a ver mucho, no tanto como en la segunda, que es que aún en las acotaciones se ve el estilo del autor y no nos deja olvidar que es un género literario y que al fin y al cabo primero fue escrito para ser leído y luego sí representado. Entonces me gusta mucho verlo de esta forma y ver esa capacidad que tienen las acotaciones en la dramaturgia, que es el papel de la acotación, de escribirnos todo alrededor y mostrarnos esa escena que podría estar en un párrafo de narración de una forma muy distinta. Una de las cosas que también vi es que desde las primeras descripciones en esta obra de teatro vemos el aire latinoamericano del arte de nuestra tierra. Y cuando hablamos de un rosario, mamagallismo en los ojos, don y doña, es suficiente para vernos entre las líneas representados. Entonces me pareció muy genial y yo sé que no es algo, o bueno, tal vez no lo sepa, pero no es algo como intencional en sí, pero sí es algo que nace de las raíces de querer representar nuestra tierra, de querer representar todo aquello que nos rodea. Me pareció algo
totalmente maravilloso que apenas con comenzar esta obra uno se diera cuenta de dónde estaba parado y poderse reconocer en eso, poder decir, sí, yo conozco esta palabra, estoy entendiendo esta palabra, me llamó mucho la atención esta que acabo de nombrar, cuando dice el mamagallismo, porque yo al mismo tiempo pensé, alguien que no sea colombiano, o bueno, no sé si eso se use en otras partes de Latinoamérica, supongo que sí, tal vez, pero alguien más no lo podía entender como nosotros, o no tendría la misma sensación al leerlo, no haría esa conexión directa con nuestra tierra como lo hacemos nosotros al leer esto. Otra de las cosas es que me encantan los apuntes, o bueno, una de las cosas que más me cautivó de esta obra fue los apuntes de Benigno, especialmente al comienzo de la obra, porque siento que tiene un toque poético y reflexivo que se ve entreversado al drama del personaje. Entonces su personalidad y la acción de la que hace parte se mezclan con esos pequeños comentarios que hace especialmente al comienzo y que son como la parte de reflexión. Literalmente yo voy a contar una experiencia que tuve al leer y es que yo estaba tomando nota de las citas, de las frases que me gustaban mucho a medida que iba leyendo, y la mayoría de las citas que cogí al comienzo eran de Benigno porque me parecían las frases que más me resonaban en la mente cuando las leía, como las que más reflexionaba. Otra cosa que pude ver en esta obra y que me dejó ver un poco más sobre un panorama más grande de lo que pasa en la dramaturgia como género es que es maravilloso como en esta conocemos a los personajes a partir de sus voces y la conformación de sus oraciones, sus temas y expresiones en una perfecta armonía con las acotaciones adecuadas para cada momento nos presentan la imagen del personaje y le dan vida. Entonces yo algo que vi en este semestre que pasé de la universidad fue como pues una pincelada de cómo construir la voz de los personajes. Y es mucho más complicado de lo que uno piensa. Tú debes darle vida al personaje para poder escribirlo y para poder darle una voz y para poder hacer todo lo que se hace en una narración. Y siento que tiene mucho más mérito cuando hablamos de este género dramático, porque al limitarse, a excepción de las acotaciones que son muy importantes, pero al limitarse en la voz de los personajes, necesitas hacer una construcción mucho mayor, porque debes, a pesar de que tienen los nombres ahí escritos de cada personaje, debe ser posible para el lector diferenciarlos y darse cuenta de lo que está pasando, porque la acción se va a describir mediante la voz de los personajes. Y me parece algo genial y creo que es algo que nos deja ver la diferencia entre leer el género dramático y verlo representado. Así también algo que me di cuenta cuando estaba leyendo esta obra o que me pareció interesante ver fue que, valga la redundancia, es interesante comparar la temporalidad de una obra dramática y el cronótopo característico de la narración. Entonces, mientras que en un cuento o una novela puedes extenderte el tiempo o extender el tiempo y cambiar el ambiente con tanta rapidez y diferencia como te permita la verosimilitud del relato, en la dramaturgia debes tener en cuenta su finalidad de ser representada y por lo tanto la acción toma lugar en condiciones más parecidas a la realidad, me parece a mí, que están determinadas en sí mismo por limitaciones de escenografía y la trama en general se comprende y tiende a limitarse a tiempos más cortos. Entonces, por ejemplo, en esta primera obra vemos que toda pasa más o menos en una tarde. Es un tiempo más corto de lo que uno podría decir que se puede llegar con una narración, que me parece a la vez algo más demandante porque debes tener la capacidad de ser lo bastante preciso para poder dar continuidad a toda la trama. Y hubo una cosa que la verdad me recordó muchísimo y que estuvo en ambas obras y me recordó muchísimo a un capítulo en el que hablamos de música y literatura porque las letras de las canciones que agrega el autor a su obra le dan aún más reconocimiento a su procedencia colombiana. Me llamó la atención que esto aún hace parte de esta característica irrefutable colombiana que tiene la obra.
y brindan una combinación interesante entre estas dos artes. Además, nos muestran la habilidad del género dramático de combinarse con el arte musical, así como con otras artes. Entonces, vemos que si viéramos el género dramático solamente como un género literario, no podríamos hablar en sí de todo lo que conforma el teatro en sí. Me parece que tiene muchísimas más características, y algo que me hizo dar cuenta mucho esta obra en sí es cuando introduce canciones, introduce ciertos elementos que te dejan ver toda la globalidad de herramientas que utiliza la dramaturgia para no solamente ser representada, sino que también al ser leída tienes ahí a tu disposición un montón de artes, un montón de géneros, un montón de cosas que a mí me parece algo encantador del género dramático. Y por último, la última anotación que quisiera hacer de esta primera obra es que el hecho de estar centrada en un corto lapso de tiempo no le quita ningún mérito a la trama de la obra. Y es algo que cuando yo comencé a pensar en esto de las diferencias que hay entre el tiempo que se puede narrar en una obra teatral y el tiempo que podemos narrar en un cuento o en una novela, algo que está en la narración, cuando me puse a pensar esto, yo dije, wow, pero entonces, ¿qué tanto nos estaríamos perdiendo de una historia al ser tan corta? Y luego me di cuenta, o bueno, tal vez sea por el hecho de que me encantó la obra de teatro, que no le quita ningún mérito o justamente tiene más mérito que sea tan corto tiempo, o que comprenda una acción de tan corto tiempo y tener tanto para decir de ella. Entonces, como cuando se lee un buen cuento, como cuando se enfrasca uno en un momento de tensión de una novela, esta obra dramática nos mantiene como lectores al borde del asiento y leyendo cada vez más rápido con ansias de leer las últimas palabras y conocer finalmente el desenlace. La verdad es que todos estos elementos como estructurales que mencionas me parecen increíbles y creo que estoy de acuerdo en todos los que mencionaste, agregaría solamente, pues digamos así de forma uno más, que es algo que a mí me fascinó, es en específico de esta obra de la agonía del difunto, y es como se ve una especie de teatro dentro del teatro, algo así como un Hamlet de Shakespeare. Aquí Oh, tenemos por Dios. ¿cómo será? Una estratagema, una estrategia, una mentira, y esta mentira parece estar siendo representada como si fuese una obra de teatro, a la vez que está escrita en esta obra dramática, dramaturgia que estamos leyendo. Entonces es como una dinámica de un teatro dentro del teatro, que siento que lo hace muy interesante Una circularidad. y juega con esa noción de lector y de personajes que me parece pues muy, muy, muy fascinante en esta obra en específico. Y pues creo que para agregar un poquito de temáticas o de estructura interna de fondo de la agonía del difunto, me gustaría resaltar dos conceptos que me parecen muy, muy interesantes en esta obra y que me van a dar paso para hablar de algo que soy supremamente fanática, y es cómo se ve el mundo griego, aunque suene un poco alejado, en este tipo de obras. Para llegar hasta este punto, quisiera comenzar hablando de la verdad y la venganza en la agonía del difunto. Y es que la verdad se ha configurado como un concepto muy debatido desde sus primeros usos hasta la actualidad. La verdad, junto con la falsedad, han actuado como elementos clave dentro de la noción de venganza, para la cual es primordial cerciorarse de equiparar las acciones cometidas por un victimario con una respuesta por parte de la víctima, basándose en lo que se descubre como verdad y lo que se encubre como falsedad. Y creo que cuando trataré de no sacar como el jugo de la obra en términos del final, pero cuando lees y te das cuenta de cómo se van desenlazando todas estas acciones, es que te das cuenta qué es la verdad, qué es la falsedad en esta obra. Entre la verdad y la venganza existe una relación más directa de lo que aparentan. En el conocimiento o el desconocimiento de la verdad se puede encontrar el núcleo de la venganza, por ejemplo.
así como entre la acción u omisión de la venganza se podría llegar a encontrar el núcleo de la verdad. Y esta relación enmarcada en el género de la tragedia es la que me parece muy interesante observar en la agonía del difunto. Digamos que en la agonía del difunto la verdad y la venganza actúan como cómplices del elemento trágico, específicamente con el rol de sustrato. Yo diría algo así como que el conflicto se logra desarrollar gracias a la presencia de estos dos conceptos. Sin estos dos conceptos, sin la verdad y la venganza, no se podría desarrollar el conflicto que hay en la obra. Y la verdad actúa entonces parcialmente como el sustrato de lo trágico, puesto que el hecho de descubrir determinada mentira significa para los campesinos, Benigno y Otilia, el momento preciso para actuar en contra de este abusador terrateniente Agustino. Sin embargo, creo que hay algo muy interesante en esta obra y es que no se puede evitar o no se puede obviar el elemento del destino. Y es que si se afirma que la verdad es el único sustrato para la venganza, significaría que si los campesinos no se hubiesen enterado de alguna mentira, pues no hubiesen hecho lo que hicieron. Entonces afirmar esto creo que sería erróneo, porque en los diálogos mucho antes de que incluso nosotros descubriésemos, digamos, esta mentira, Agustino en uno de sus diálogos dice, y lo quiero citar, dice, feliz yo, puedo estar feliz cuando mi vida peligra. Y creo que esa frasecita juega mucho con el lector. Juega mucho entre entender si lo que nos están narrando en términos de estructura interna es verdad o si nos están mintiendo a nosotros como lectores o hasta qué punto les están mintiendo también a los personajes. Y creo que esto de verdad y venganza, como la verdad cuando digamos se descubre la verdad, llega la venganza, se me hace muy interesante para conectarlo con la agonía del difunto o hasta qué punto podría ser la agonía del difunto una tragedia griega. Y eso creo que dice mucho de una realidad colombiana. Creo que cuando Dani habla, y eso me gustó mucho, de cómo el drama colombiano se ha situado mucho en lo que es nuestra actualidad, es muy diciente mencionar que esta obra podría ser una tragedia griega, porque creo que dice más de lo que parece pues de la historia de nuestro país. Y más cuando esta obra es de 1977, es decir, como desde sus inicios, qué tantas cosas tenían estos autores por gritar o qué tantas cosas necesitaban decir estos autores de una sociedad colombiana que tal vez no los había dejado decir estas cosas por otros medios. Algo que me llamó muchísimo la atención de tu comentario es, o que me hizo dar cuenta, es como, así como vemos la obra de teatro dentro de la obra de teatro, como un tipo de circularidad que yo, la verdad, no lo había captado hasta que lo dijiste, pero me pareció genial. Y es que una de las cosas que me parecen más interesantes que logra hacer la literatura en general es, va a sonar extraño, pero como engañar al lector. Entonces, hasta cierto punto, hacerte dudar de lo que te está contando. Exactamente. Entonces, una de las cosas que capté también con lo que acabas de decir es cómo juega con las emociones del lector esta obra. Y tú cuando comienzas a leerlo y te das cuenta por fin que Agustino no está muerto, a ti te parece eso, a ti te parece está gracioso. Entonces él comienza como una comedia y toda esta puesta en escena casi de los dos personajes, de los dos esposos, haciendo de los toros y todo esto. O sea, tú llegas a disfrutarlo como si fuera toda una comedia, pero luego te vas dando cuenta y ya la segunda vez, creo que esa ya es la segunda vez cuando él vuelve a despertar y que ya se mantiene en una escena que aún parece un teatro y que tú todavía no sabes si es que está pasando algo más ahí. Cuando uno comienza a darse cuenta de toda la situación en panorama, ya deja de ser una comedia. Y es interesante como el autor te lleva por esa montaña rusa de emociones. Entonces comienza siendo
una comedia total y tú comienzas, o sea, podrías hasta reírte de lo gracioso que sea este señor haciéndose el muerto y luego te das cuenta de lo trágico que se va volviendo y luego vives la desesperación de cuando lo meten, vives la desesperación de todo lo que pasa al final y no, o sea, Dani, es... Dani acaba de literalmente hacer un resumen de por qué la agonía del difunto es una tragedia griega. Es que, es que yo estoy fascinada con el mundo antiguo y fascinada de ver cómo el mundo antiguo está en obras tan modernas y contemporáneas. Ya lo veremos con algún día nos iremos. Dani acaba de decir, es una montaña rusa de emociones. Exactamente, así es la tragedia griega. Puedes empezar riéndote, claro, porque te puede parecer muy absurdo, te puede parecer algo súper irreal, puedes pensar como, no, 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 aquí hay algo que me está faltando, pero después cuando sucede lo que tiene que suceder, y Dani dice que ya no sabes qué pensar, que Dani dice y te das cuenta de todo lo que en realidad está pasando de fondo, y todo se vuelve como un revoltijo, no sé qué más palabra, qué otra palabra decir. Cuando eso llega a tu mente, llega ese momento de catarsis, como para utilizar el término que es de catarsis, de purificación, en el que tú te sientes identificado con los personajes. Es precisamente eso lo que dice Aristóteles en la poética acerca de la tragedia griega, cómo te hace llegar a esa identificación con los personajes. Pero bueno, dejaré que Dani siga hablando para después me voy a poner a detallar punto por punto de cómo la agonía podría ser una tragedia griega. Bueno, yo además de estos elementos que ya hemos retratado un poco, quería hablar sobre los temas. Uno de los elementos que extraje de la obra y que cuando lo vi me pareció genial también, aportando a eso que estamos diciendo de la obra como un retrato también de algunas características de la Colombia, no solamente de la época, sino en general de la cultura y de la sociedad colombiana, es cuando se da la aparición de la brujería, que en contraste y aparece acompañado con las creencias religiosas que se muestran desde el comienzo. Ese es tal vez un tema de los que más o de los que más me interesan en la literatura colombiana, porque yo pues hice una búsqueda antes sobre eso para otro trabajo en el que estuve investigando y escribiendo sobre un libro que es de Germán Castro Caicedo que se llama La Bruja. Y creo que una de las cosas que me pareció más genial de hacer toda esta investigación y que me recordó cuando apareció la brujería en esta obra fue como esa metáfora que es la creencia en la brujería en contraste con las creencias religiosas que se muestran siempre como una característica de la Colombia tanto antigua como actual y que es algo que deja mucho ver sobre nuestra cultura, no solamente sobre la creencia en sí, no quedándose en la creencia, sino deja ver nuestra cultura de que hay explicaciones más allá para las cosas, pero también tratando de dejarnos o de quitarnos la responsabilidad sobre algunas otras. Entonces yo veía cómo se utilizaba la brujería aquí y yo decía, ¿cuál es el papel? Porque en realidad el muerto no está muerto. Así que esto que pasa al comienzo para que no se pudra el muerto, dice la esposa, sí es en cierta forma como al comienzo gracioso de pensar, porque nos está diciendo hasta qué punto nos está diciendo entonces que esta brujería que dice que mandó a hacer o que tal vez no mandó a hacer o que funciona o no funciona y cómo Benigno y como Otilia creen al comienzo que sí. Entonces uno se pregunta mucho como qué dice eso acerca de nuestra cultura y yo creo que va al mismo punto de esa necesidad de hacer o de buscar estas otras salidas o respuestas a algunas cosas y quitarnos la responsabilidad sobre otras, como decía. Además de esto, vemos dentro de, o como otro tema, la constante mención del recuerdo y la memoria, que es algo que
obligatoriamente me recuerda a Gabriel García Márquez y me recuerda a Cien años de soledad. Y creo que es un tema en sí mismo muy común en la literatura colombiana. A mí también me encanta este tema, la verdad. Una de las cosas, o bueno, una de las partes en las que vi esto, quiero citar un comentario de Benigno al comienzo de la obra, que dice: «Porque se empeña en no vestirlo ni enterrarlo, seño, la presencia del cadáver solo sirve para mortificarlo. Cuando los humanos mueren, los recuerdos retoñan». Creo que es, primero, una cosa interesante de pensar como lo que está diciendo en sí, sacándolo un poco del contexto de la obra, cómo funciona el recuerdo, pero también es a la vez, y volvemos a lo mismo, interesante verlo en el hecho de que el muerto no está muerto, y cómo los recuerdos en realidad en ese momento han sido recuerdos desde incluso antes que pensaran que Agustino había muerto, porque es, y vuelve como al tema que estaba diciendo Julie, es algo recurrente y es como estos recuerdos también están funcionando en favor de la venganza. Entonces, como los recuerdos, en este caso, están aún desde antes y todo esto, y siento que toda la obra también se acomoda en su forma a recuerdos de diferentes partes y como hablando un poco más de la forma, a diferentes momentos de la vida de los esposos. Y hablando un poco más de la forma, cuando hablábamos del tiempo y el espacio en la obra, y decíamos que era muy corto, siento que una forma de darnos no solamente un contexto sobre los personajes, sino también de narrarnos un poco más sobre todo esto y de utilizar o de viajar, digámoslo así, en el tiempo, una forma que tiene el teatro de hacerlo es justamente por el recuerdo. Entonces vemos cómo Agustino canta las canciones del matrimonio, recuerdan lo de los toros, todo esto. Casi que todas esas escenas son recuerdos. Y otro de los temas que yo vi fue uno que también se ve en la otra obra y que es muy recurrente y que solamente pues lo voy a nombrar ahorita, que es la de las clases sociales. Y es que va a ser muy importante y va a ser una clave de lo que está pasando, de toda la trama de la obra, y es casi que una de las cosas que mueve las situaciones de choque que se dan durante la acción. Y quería mencionar esto y también un poco como pregunta, porque al comienzo, cuando los esposos se emborrachan y todo esto, me hizo pensar un poco, y por ejemplo lo cotidiano o la forma cotidiana como se habla de la muerte de algunos personajes mientras que se recuerda, a mí me hizo preguntar, y creo que sería una pregunta de hecho muy, mejor dicho, gigante, sería casi una pregunta para hacer toda una investigación, y es como aquí en esta obra entra un poco de la locura, del tema de la locura. Siento que es una pregunta que quedaría así como para tremenda investigación, la verdad. Pero me hizo preguntar muchas veces y lo dejé, literalmente está escrito en mis notas sobre temas, así como pregunta. Entonces lo dejé al aire también como para hacer una pequeña reflexión de ese primer sentimiento que uno tiene cuando lee algunas partes y se pregunta sobre algunas cosas de la obra. Yo creo que esto de la locura se los vamos a quedar debiendo también para que sea objetivo de alguna otra reunión y les traemos a alguien experto en la temática de la locura y miramos la locura en la agonía del difunto. Me parece una gran promesa. Muy bien, yo creo que algo que me gusta mucho y por donde quiero empezar para encaminar, digamos, mi opinión acerca de esto de la tragedia griega en la agonía, es que me gusta mucho cómo Dani trata u observa a la agonía del difunto en el contexto colombiano, digamos, desde la época en la que está escrito y en la actualidad. Y yo trato de irme como 200 años atrás, pero creo que eso es lo que me parece más impresionante de este tipo de obras y de la literatura y del drama en general. Cómo podemos verlo desde ahora y cómo podemos verlo desde hace tanto tiempo atrás y sin embargo sigue siendo tan preciso en algunas cosas que es impresionante.
Esto no lo quiero detallar ahora, pero sí quiero dejarlo como en el tintero, y es cuando Dani dice cuando Dani habla de los recuerdos. Y es que creo que algo importante, pero quiero mencionarlo, es con la obra de Piedad Bonet, es que este tipo de dramas son netamente analépticos. Entonces lo que hacen es alusión al pasado. Y sin embargo son tan actuales que es lo impresionante. Pero eso ya lo quiero detallar como más en la obra de Piedad Bonet. Con respecto a la agonía del difunto, cuando hablábamos de los personajes, de la voz de los personajes y más esta relación entre el lector o la persona que está viendo la obra, es que hay algo interesante y es pensar en que las obras teatrales griegas son la representación de la conexión profunda que surge entre un espectador y un actor, entre el mito, que es todo esto que es la parte de los relatos, y la realidad. El legado del teatro griego se encuentra en su magnífica habilidad para la mímesis, que es la imitación con la que representaban pues la realidad o construían sus propias realidades. Y este elemento se puede observar incorporado en el cine o en obras teatrales modernas, que pues comienzan desde la tragedia isabelina de William Shakespeare, donde se observaron, digámoslo así, las primeras referencias a la tragedia antigua, pero para observar la pervivencia del teatro griego, yo creo que hay tres cosas importantes que hay que ver, que es la estructura, la trama y las referencias. En primer lugar, la estructura. Quiero pasar súper rápido por esto y me gustaría dejarles como en la descripción de este episodio ese análisis un poco más detallado porque pues tampoco quisiera como eh, echar toda esa carreta aquí, pero sí me parece muy interesante que la podrían ir investigando pues en otros momentos si les causa alguna curiosidad. Entonces, esta estructura está dividida en cinco, la estructura de las tragedias griegas. En un prólogo, en un párodo, en un episodio, en un estásimo y en un éxodo. No son exactamente iguales, pero en la agonía del difunto se ven, que es lo que me parece muy impresionante. Y es que la agonía del difunto va mostrando cómo el curso de las acciones de un determinado personaje van conduciéndolo por un único camino que sin saberlo ya está demarcado por sus acciones pasadas. Y es por esto que incluso antes de que sepamos, digámoslo así, la verdad de este muerto que no está muerto, ya él mismo está diciendo que está en peligro. Es decir, él se hubiese hecho el muerto o no, lo que estamos diciendo o lo que se de fondo es que tal vez el desenlace hubiese sido el mismo, solo que esto lo que hizo fue atrasar lo inevitable, pero igual llegó. Y es como una concepción de destino interesante ahí de la tragedia griega, por ejemplo. Ahora, este camino finalmente lo lleva a un castigo y pues a una derrota sobre su adversario. E incluso el mismo título de la obra denota que hay agonía incluso después de la vida, es decir, que el dolor es algo inevitable e implícito en el destino del personaje, un destino del cual ni la muerte misma lo puede liberar, por eso es la agonía del difunto, ni siquiera la muerte lo pudo liberar de ese destino, ni siquiera el haber fingido ya estar muerto lo pudo liberar de haber llegado, digamos, a este destino al cual al final ya llegará. Y frente a eso que estás hablando, es interesante ver, yo estaba mirando aquí mis citas y tengo dos que literalmente están diciendo, son dos, creo que ambas son de Agustino. Una en la que dice, le responde a doña Carmen diciéndole, bueno, ella le ha dicho, déjate de bromas que la masa no está para bollos. Y luego Agustino dice que no, ya está bien amasada y ahora solo falta el desenlace. Y otra en la que también dice, solo hay algo que me alegra, que yo sé qué está pasando y ellos no. Tengo el as en mi mano derecha y conozco el final de la historia. Y es algo muy gracioso porque, digamos que él dice conozco el final de la historia, pero en realidad no lo conoce. Es decir, él está, No lo sabe. exacto, él está huyendo de un destino, intentando cambiarlo, pero es que el destino es así. El destino es así, no se puede evitar. Entonces al final, pues Ya está escrito. llega, digamos, esta situación, llega este destino inevitable que se produjo por las mismas acciones de Agustino, es decir, por si lo hacemos el paralelismo con la tragedia griega, se produce por su mismo error trágico. Ahora, algo muy interesante, yo también tengo una cita con respecto a eso, y es cuando dice, Agustino ya estaba en peligro y él dice, no todo fue culpa mía, dime que no.
Si ellos no se hubieran dejado llevar por el diablo y los malos consejos, no habrían tenido que ordenar que les dispararan. Yo solo ordené, yo no disparé. Estoy asustado, no quiero morir. Y es como, ahí creo que ya sabe que hay otro final diferente al que tal vez se le espera. Es decir, él quiere algo, un desenlace tal vez un poco mejor, pero creo que ahí ya sabe y está empezando a contemplar que hay un destino por el otro lado y que hay otra posibilidad de que el desenlace sea diferente. Y el temor está en que ese destino sea aún más fuerte que el final que él pensaba que iba a tener. Exactamente. Entonces Agustino trata de sentirse como menos culpable y menos merecedor de su destino. Y esa huida potencializa el desenlace trágico. Creo que todas, bueno, no me leí todas, pero creo que en la gran mayoría de tragedias griegas, cuando el personaje intenta negar su destino, es cuando potencializa ese destino. Es cuando hace que sea muchísimo más fuerte y que la llegada sea muchísimo más, sí, llegue de una manera muy, muy, muy abrupta. Y ya lo último es observar las referencias que tiene la agonía del difunto a obras pues de la antigüedad griega. Creo que contiene muy pocas referencias directas, pero yo he tratado de buscar unas que, aunque no son explícitas, pues las llamaría como referencias indirectas. La verdad, se ven un poco limitadas, digamos, por el conocimiento que el lector tenga sobre tragedias antiguas. Digamos que no es que enseguida lo leas y digas, obviamente está la tragedia, sino un poco más indirecta la conexión. Pero creo que eso igual demuestra como esa cercanía que tiene la agonía del difunto con este mundo antiguo. Y es una frase en la que dice, no veo ni oigo nada, sino que usted quiere profanar el cuerpo de mi difunto esposo. Y creo que esto parece haber una llamada a la tragedia de Antígona con el entierro de Polinices. A mí se me hace supremamente evidente cuando habla esto de profanar el cuerpo de mi difunto esposo y es de nuevo esa temática de profanar el cuerpo de un muerto, pero en esta obra es un muerto que no está muerto, que es lo que de nuevo hace que sea mucho más notorio como todo esto que está pasando, que a la larga él no está muerto. Entonces hace que todo se desmorone. Es decir, todo lo que podemos creer o considerar como verdad se cae cuando decimos que el muerto no está muerto. En otra parte, que es lo que habla Dani de la brujería, de esta magia, y es que la maga Valentina creería yo que da un aire a Tiresias y a Calcante, que son dos poderosos adivinos griegos. Digamos, por esta respetabilidad que le tienen a Valentina y pues a Tiresias y a Calcante, y los sortilegios que utilizan. Ahora, otra cosa es la actitud de querer asemejarse a los dioses, que es muy presente en las tragedias. Yo creo que está en Agustino. Creo que Agustino da muchos aires a Dioniso, como con la parte de la embriaguez y el vino, la celebración y cuando se cree más astuto y dice, no, es que ya es el final. Entonces, como esa celebración y astucia, creo que lo hace muy parecido a Dioniso. Además, en paralelo pues con los ditirambos, que son como unas canciones, por decir así, no es la palabra, pero que se le hacían a Dioniso, Agustino desea invitar, a él dice, a Poncho Arrieta para que componga una canción sobre su resurrección. Es como se quiere asemejar esta actitud de asemejarse a los dioses, muy característica de nuevo de la tragedia griega. Todos los personajes que quieren acercarse a los dioses terminan peor. Entonces, lecciones que nos enseña la agonía del difunto y la tragedia griega. Uno, no intentes evitar el destino porque va a ser peor. Dos, no intentes asemejarte a los dioses porque va a ser peor. Y ya lo último, que es esta cosita que mencionaba sobre el teatro, el teatro, que creo que es la que más me encanta de la agonía del difunto. Una de las cosas que más me encanta es que este teatro dentro del teatro recuerda muchas escenas de muchas otras tragedias griegas en las que los personajes lo que hacen es plantear puestas en escenas con un propósito determinado. Algunas surgen efecto, otras no. Como por ejemplo, solo les lanzo los ejemplos por si quieren leérselos, todas son muy buenas. Por ejemplo, Filoctetes, Ifigenia en Áulide o Ifigenia entre los Tauros. De nuevo, en algunas les va bien, en otras no. Y precisamente en las que no les va bien es por estos dos grandes moralejas que nos acaban de dejar esta obra. No intentes asemejarte a los dioses y no intentes subir de tu destino cuando ya esté demarcado porque en ambos casos va a ser peor. Hablando ya de la segunda obra de la que vamos a comentar un poco en este capítulo, que es Algún día nos iremos de Piedad Bonet.
Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.